Hola, no me buenas tardes pasaba el USB, ¿no? para todos. Es un gusto estar acá en este encuentro número 27. Hoy elegimos un tema que se llama Reinvention. Este año nosotros cumplimos, que Nexus Consulting cumple 25 años. Y si hay algo que es claro para nosotros es que para seguir adelante tenemos que seguir reinventándonos día a día. Nosotros venimos escuchando mucho de la transformación digital, de empresas como Uber, Airbnb y otras, entran en el mercado y amenazan a unas industrias y amenazan a una cantidad de empresas. Y de eso hemos hablado muchísimo. Pero hoy nosotros queremos hablar de las otras empresas, de las que ya estamos. ¿Qué hacemos ante esta transformación digital las empresas que ya estamos? ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? ¿Qué hacemos en este escenario? Y para eso vamos a ver un poquito a esta señora. Todos conocemos a Madonna. Madonna es una actriz, una cantante que ha permanecido en la industria musical durante 30 años. Ha mantenido el título de reina del pop hasta hoy. Y es una de las cantantes que ha vendido más discos, de las 4 primeras que ha vendido más discos en la industria musical. Muchos analistas de negocio y muchos analistas de marketing han analizado este fenómeno y todos coinciden en una cosa, que se supo reinventar. Y si bajamos un poquito más ese se supo reinventar, ¿qué quiere decir? Todos coinciden en una cosa. Primero, que Madonna definió muy bien 7 experiencias claves, 7 sentimientos claves que quería generar en su público. Si nosotros pensamos en Madonna, rápidamente se nos ocurre uno, que es la transgresión. Bueno, ella definió 7, los definió claramente, y en todos sus conciertos introduce esos 7 sentimientos en forma bien clara. La segunda cosa que hizo Madonna, que hizo muy bien para seguir creciendo, fue poner esos 7 sentimientos en contenidos digitales y generó relaciones con otras industrias para distribuir esos contenidos y generó un ecosistema para distribuir esos contenidos a todo su público. Y eso es lo segundo que hizo bien. Y lo tercero que hizo bien Madonna fue mantenerse fuerte personalmente. Ningún artista, ningún cantante permanece 30 años en la industria si no tiene una fortaleza personal importante. ¿Y eso qué quiere decir? Y bueno, quiere decir mantener su salud, mantener su imagen, pero quiere decir tener una vida personal sólida. La vida personal sólida de Madonna también es un elemento muy importante en su éxito profesional. Pero vayamos ahora un poquito más al mundo empresarial, a la industria del turismo, y analizamos esta cadena que se llama MGM. MGM es una cadena hotelera de alta gama a nivel mundial de hace muchos años. MGM ha permanecido en la industria mucho tiempo, pero si nosotros definimos un turista hasta no hace mucho, un turista era una persona que básicamente definía a dónde quería ir, qué lugares quería visitar y dónde iba a dormir. Básicamente un poquito esto, ¿tá? Pero ese turista cambió y el turista de hoy es otra cosa, se define diferente. Un turista de hoy se define como una persona que quiere tener experiencias. Una persona que quiere ir a jugar al golf, que quiere ir a jugar al casino, que quiere ir a ver cómo viven determinadas culturas, que quiere ir a pescar, y así podríamos seguir. Miren lo que hizo MGM en este escenario. El primer paso que da MGM es decir, bueno, en definitiva yo voy a esa habitación, que es mi producto que yo vendo a esos clientes que viajan y que de alguna manera quieren saber dónde dormir, yo les ofrezco la habitación por internet. Ese es un primer paso, le permito hacer la reserva, estamos en la era digital. Pero MGM da un segundo paso. ¿Y el segundo paso cuál es?
Y bueno, de alguna manera le permite comprar esa habitación por internet, le permite dar un paseo virtual y le permite también otra cosa. Pone sus habitaciones accesibles en plataformas como Trivago, Booking.com y otras. Y ahí ya estamos teniendo un poquito más de olor a transformación digital. Hay asociaciones con otros actores, con la industria financiera, con otras plataformas. MGM entendió esto muy bien y lo hizo. Pero lo más interesante de este caso no es lo que hasta ahí, sino el tercer paso que dio. El tercer paso que dio MGM fue entender que tenía que reinventar su negocio y tenía que partir de las experiencias. Entonces, lo que hizo fue crear casinos dentro de sus hoteles, hizo convenios con clubes de golf y puso sus hoteles dentro de las canchas de golf. Y otra de las cosas que hizo bien interesante y más divertida, que a mí me parece bien divertida, es generó experiencias de una trama CSI, donde te genera una trama con actores donde vos podés descubrir cuál es asesino adentro del hotel. Esto es lo que hizo MGM. Entendió que tenía que partir desde otro lado. Veamos qué pasa en el resto del mundo. Miren, señores, el resto del mundo está pensando esto. La mayoría de los CEOs piensan que ya en los próximos años no va a haber más venta de productos ni de servicios, sino que va a haber venta de experiencias. La mayoría de los CEOs saben claramente que la competencia ya no está más dentro de su sector, sino que está fuera de su sector. Que la barrera entre las industrias se está desmoronando y que las industrias van a converger, que es un poco lo que estamos viendo con el ejemplo de MGM. Y la mayoría de los CEOs también piensa que la economía de los próximos años va a estar fuertemente basada arriba de los ecosistemas. Entonces, si volvemos a la pregunta inicial de qué pasa con nosotros, los que ya estamos, y yo no tengo muchas respuestas, pero sí tengo 3 preguntas claves, que son las mismas que se hizo Madonna. La primera, ¿desde qué experiencias voy a reformular mi negocio? La segunda, ¿en qué ecosistemas voy a participar? Si existen, y si no existen, ¿en qué ecosistemas voy a crear para llevar esas experiencias a mis clientes? Y la tercera es cómo ser fuerte personalmente, que en este mundo tiene más que ver cómo ser fuerte digitalmente. Todo esto, señores, está parado arriba del software. Y bueno, esta tercera pregunta entonces se contesta en cómo construir hoy mejor software, cómo ser fuerte digitalmente, cómo podemos construir mejor software para hacer esa reinvención empresarial. Esa es la pregunta que vamos a intentar contestar hoy, así que le doy paso a Vicky para que la empiece a contestar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Virginia, trabajo como gerente del área de análisis de negocios de Genexus Consult. Miren, nosotros lo que estamos viendo que todo este proceso de transformación digital en las organizaciones, lo que ha hecho que cambió la forma en que las organizaciones se miran a sí mismas. Antes estaban muy enfocadas en fortalecer y en mejorar sus procesos internos y descuidaban la parte de la satisfacción del cliente y las experiencias que el cliente tenía. Afortunadamente eso está cambiando y las organizaciones están dándole mucho más importancia a brindar una buena experiencia de cliente. Entonces, miren, hay 2 casos que nos resultan sumamente inspiradores y que hoy quería compartir con ustedes, ¿sí? El primer caso es Lego. Lego en el año 2004 estuvo a punto de llegar a la bancarrota. Sus principales ejecutivos tuvieron que decidir cuál iba a ser el futuro de la empresa. Y en ese camino se hicieron una muy buena pregunta. Ellos se preguntaron, ¿dónde queremos estar? Y se respondieron de una forma excelente. Se respondieron diciendo, queremos estar, y de una manera relevante,
donde los niños juegan y se divierten. ¿Y dónde juegan y se divierten nuestros niños hoy en día? O sea, arman esas construcciones espectaculares con los bloquecitos, pero bueno, van al cine y miran películas, juegan en sus dispositivos móviles y también juegan en consolas de videojuegos. Así que Lego lo que creó fue una nueva división de negocio y generó un contenido digital espectacular en torno a su negocio que ya tenía. El otro ejemplo es Starbucks. Starbucks debe ser de las organizaciones que más claro tiene el valor de la experiencia del cliente. Y más allá del placer que nos causa ir a un local de Starbucks y tomarnos un café, ellos hace unos años están en un proceso también de transformación digital. Crearon hace varios años ya una aplicación en la cual permiten que sus clientes puedan juntar los puntos e ir y canjearlos, logrando así cada vez más fidelidad. Y lo que hicieron último fue crear esta aplicación, se llama Mobile Order and Pay, donde los clientes pueden hacer sus pedidos y pueden levantar ese pedido ya pronto en el local de Starbucks más cercano. Introdujeron aquí un mecanismo de pago sumamente seguro, que eso fue otra de los grandes cambios de la organización. Entonces, miren, ventajas por todos lados, ¿no? El cliente evita la cola de espera, Starbucks optimiza su cadena de producción en función de la demanda que va recibiendo y Starbucks amplía así el ecosistema en el cual venía trabajando porque introduce aquí a toda el área financiera en ese mecanismo de pago. Pero hay algo que a mí especialmente me llegó mucho y es Kevin Johnson era el CEO de Starbucks, es el CEO a partir de abril de este año y él lo que dice es: mientras algunas organizaciones están creando aplicaciones móviles, nosotros lo que estamos creando es una plataforma digital que nos permita estar conectados constantemente con nuestros clientes. Y así vamos a seguir logrando cada vez más su fidelidad. Es bien distinto un concepto de otro. Entonces lo que vemos es que ambas empresas, su negocio ahora es la experiencia del cliente, ¿sí? Y obtener esa experiencia es a través de medios digitales. Entonces, les voy a contar, en el equipo de analistas estamos fuertemente enfocados en ayudarlos a mejorar las experiencias de los clientes y eso nos hizo darle mucho más relevancia a dos temas, que son los mapas de rutas que ese cliente sigue en la organización, ahora les voy a contar lo que es, y lo que es apoyar al rediseño de esos nuevos modelos de negocios que todo esto origina. Bueno, miren, el mapa de ruta o el Customer Journey Map es una herramienta que nos permite analizar y entender todos los pasos que el cliente sigue en la organización para obtener el producto, servicio o la experiencia que yo le vendo. Todos esos pasos generalmente se dan a través de distintos medios, muchas veces son dispositivos móviles, sitios web, llamadas telefónicas o hasta inclusive presenciales. Pero lo que esta técnica se focaliza más es en las emociones que el cliente va sintiendo. Tenemos que tener muy en cuenta que como clientes lo que recordamos es cómo nos sentimos cada vez que interactuamos con una organización. Así que bueno, lo que hice fue traer un ejemplo. Esto me pasó aquí en Uruguay hace unos meses. Así les muestro cómo es un mapa de ruta. Eran vacaciones y quise ir al teatro con mis hijos, ¿sí? Entonces les voy a contar todo lo que sucedió. Como les dije, se enumeran los pasos por lo que uno va pasando, nos focalizamos en las emociones y vamos analizando qué interacciones fuimos teniendo. Entonces, miren, el primer paso fue en el celular, fui a la aplicación, seleccioné el espectáculo, había para el día y hora que yo quería ir, así que quedé muy contenta de haber conseguido lo que quería. El segundo paso era pagar los tickets, así que fui en el celular, quise pagar los tickets y cuando voy a pagar había un solo medio de pago disponible. Entonces me enojé y dije, bueno, debe haber algún error. Voy a llamar al call center. Llamo al call center
Y la chica me dice que sí, que efectivamente no hay un error, que solamente se puede pagar por un único medio de pago. Así que volví a estar enojada. Bueno, soluciono con un compañero de trabajo, me prestó ese medio de pago, compré las entradas, más o menos a los 2 minutos recibí un mail con la confirmación de esa compra, con una emoción ahí, ¿no? O sea, tenía la entrada, pero no de la forma que yo hubiera esperado. Bueno, a los días llega el momento de ir al teatro, vamos al teatro, yo me había ilusionado de que tenía ese mail impreso, iba a poder escanearlo y entrar directamente sin hacer colas ni nada, y resulta que me dicen, señora, diríjase a la boletería que le van a dar los tickets. Cuando miro en la cola de la boletería había más de 25 personas, así que tuvimos que hacer la cola. De nuevo me enojé, yo no quería esperar, y hasta que, bueno, hicimos la cola, obtuvimos los tickets y finalmente entramos al teatro. Con una sensación neutra, ¿no? A ver, entonces les quise ejemplificar, porque ¿qué pasa? Muchas veces nosotros nos focalizamos en el primer paso, teníamos la aplicación móvil y a veces nos quedamos muy contentos, pero es importantísimo analizar toda la ruta que ese cliente sigue. Y bueno, el mejorar la experiencia del cliente, el conocer sus rutas, es muy probable que nos va a impactar en el modelo de negocio que tenemos en las organizaciones. En el grupo de analistas estamos muy enfocados en trabajar en cuál es la propuesta de valor, qué es lo que vendemos, qué es lo que ofrecemos, por qué nos compran, en conocer quiénes son los clientes y qué otros segmentos podríamos llegar. Pero hoy en día cobra una importancia muy alta el bloque de las asociaciones, que son todas las empresas con las cuales yo me voy a tener que asociar para poder hacer bien mi negocio, que va a ser el ecosistema en el cual voy a participar en el futuro. Muchas gracias, lo dejo con Caro. Buenos días, mi nombre es Carolina, me encargo del área de desarrollo para dispositivos móviles de GeneXus Consulting. Como les comentaba Vicky, muchas de esas experiencias de usuario suceden hoy en la mano de nuestros clientes, en dispositivos móviles. El año pasado se hizo un estudio por el IAB que estudió y determinó que el 70% de todo el tráfico en Uruguay se proviene de dispositivos móviles. Este estudio fue también hecho por la Universidad Católica del Uruguay por una tesis y también llegaron a los mismos resultados. Y analizando los Google Analytics de muchos sitios, hemos llegado a que las empresas también estamos dentro de estos porcentajes. Si revisan sus Google Analytics, seguramente tengan porcentajes similares. Estos estudios son mucho más profundos, analizan, digamos, qué es que se consulta. Este 70% de tráfico de dispositivos no es solo, digamos, de redes sociales o de uso de Internet, sino hay de aplicaciones, web browsing, etc. Estos estudios llegan a la conclusión también más o menos que unas 150 veces por día, en promedio, una persona mira su celular. Esto nos ha impactado en la forma que nosotros desarrollamos las aplicaciones. Una de las cosas que hemos cambiado en GeneXus Consulting es que ahora, cuando vamos a conceptualizar las aplicaciones, nos estamos reenfocando en la forma y estamos utilizando el paradigma de Mobile First. Este paradigma lo que dice es, bueno, en el momento cero que voy a diseñar una aplicación, y me refiero a aplicaciones que son expuestas por Internet, no un sistema de contabilidad o algo interno que lo uso desde el escritorio de mi trabajo. Ese tipo de aplicaciones, el día cero, las empezamos a conceptualizar cómo se visualizan en un dispositivo. Y luego empezamos a escalar qué le vamos a poner para cuando se vea en tableta, qué le vamos a poner cuando se vea en un desktop. Pero al momento de iniciar el desarrollo, conceptualizamos desde el dispositivo móvil. La razón de esto es porque lo que hacemos hasta ahora, que es Mobile Last, o sea, empezamos cómo se ve nuestra aplicación en un desktop, en una pantalla grande, después la vemos cómo se ve en una tableta y después en un celular, hace que a través de Responsive estemos quitando siempre y sacando información a lo que vamos a hacer. Entonces decimos, para que entre nuestro diseño, que ya conceptualizamos, con todas las funcionalidades, en el celular, bueno, le sacamos alguna parte, alguna columna, le sacamos, y siempre vamos degradando y sacando información para que se vea en un dispositivo móvil. A diferencia de lo que esta forma de trabajar es, primero pensemos y enfoquemos en la simplicidad, en lo que se puede ver y que necesito en un dispositivo móvil. Y luego vamos agregando más información, más funcionalidades,
extendiendo nuestro diseño para que se pueda ver en pantallas más grandes con más información. Entonces, de esta forma vamos mejorando al agregar y no desagregando y quitando que nos empobrece el diseño. Esta filosofía de Mobile First tiene impactos, o sea, no es que nos es gratis, tiene impactos. Algunos impactos, por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos una aplicación para una empresa del sector financiero y se hizo un estudio de mercado antes de desarrollar esta aplicación. La empresa buscaba el ahorro en los sectores más carenciados de Uruguay y al hacer el estudio detectaron que el público objetivo al cual les iban a ir no utilizaban computadoras directamente, solo utilizaban dispositivos móviles. Por lo cual, el desarrollar la aplicación para dispositivos móviles, enfocados en dispositivos móviles, lo que da es más oportunidades de poder llegar a ese público que antes no estaba llegando correctamente. Tenemos restricciones. El cambio de pasar una pantalla a pasar a una pantalla de celular hace que perdamos el 80% de la pantalla. Al perder el 80%, digamos, el enfocarnos y la simplicidad es lo más importante. O sea que el punto 2 sería enfocarnos en lo que queremos ver. Pero también nos da la posibilidad de innovar. Nosotros ahora vamos a estar en una pantalla que va a tener touch, que va a tener GPS, que tiene cámara. O sea que nuestro sitio podría tener también una sección de innovación y no ser el mismo sitio web para el dispositivo. O sea que le podemos dar más funcionalidades. El reenfocarnos a Mobile First es una de las cosas que nos ha cambiado o nos ha hecho reinventar que el 70% de nuestros sitios sean accedidos desde un celular. Pero no es solo eso. Hace unos años la forma de comprar un producto era a través de un único canal. Nosotros íbamos a una empresa y comprábamos el producto que queríamos en sus locales. Luego tenemos la posibilidad de hacerlo multicanal, o sea, podemos comprar ese producto por internet, por el celular o ir a la tienda a comprarlo. Y ahora está el concepto de lo que es el omnichannel, donde ahora el usuario no solamente se conecta en un canal y después va a otro, sino que va cambiando el canal. Empieza un proceso de compra por el celular, pero después sucede algo y lo continúa en la computadora y termina luego yendo a la tienda. Y espera que ese proceso que tenía con la empresa se continúe, no importa si cambio ese canal. Y la experiencia de usuario que busca el omnichannel es que la experiencia sea la misma sin importar qué canal o si voy cambiando el canal en el medio. El ejemplo más claro del omnichannel es Netflix. Si cualquiera de ustedes está mirando una película en el televisor, le pone pausa y al día siguiente le cambia el canal y empieza a mirarlo del celular y continúa exactamente en el mismo momento que había dejado y puso pausa. Ese mantenimiento del estado que tenía de nuestro proceso de ver la película que maneja Netflix es lo que nosotros tenemos que hacer con todas nuestras aplicaciones. Bueno, por eso desde el área de Smart Device los invitamos a reenfocar nuestras aplicaciones Mobile First y no olvidarnos nunca del estado de ese proceso. Los dejo con Guillermo para continuar. Bueno, buenas tardes. Yo estoy a cargo del área de calidad en GeneXus Consulting y bueno, en este contexto que nos contaba Carolina de movilidad, donde tenemos la posibilidad de interactuar a través de distintos canales en cualquier momento, tenemos que empezar a pensar, digamos, cómo tenemos que ser desde el punto de vista de la calidad para ser fuertes digitalmente. En este sentido, tenemos que lograr aplicaciones que sean robustas, consistentes, que sean capaces de interoperar con otros sistemas y, por supuesto, que sigan siendo rápidas y seguras. Entonces, ¿cómo podemos hacer para lograr todo este tipo de aplicaciones y, a su vez, lograr la mejor experiencia de usuario? La clave está en enfocarse en y entender mucho más el contexto. Para eso tenemos que entender el ecosistema en el que estamos y también tener un trabajo mucho más en conjunto con lo que son los analistas de negocio. Esto es tan importante hoy en día que les quería mostrar algunos ejemplos de aplicaciones que hemos estado probando. Por ejemplo, una aplicación de reproducción de música que es utilizada en los dispositivos de cualquier persona que está en la calle, que está en su oficina o que está en su casa. Por ejemplo, en este caso es una niña que posiblemente esté recibiendo cientos de mensajes de WhatsApp, audios, likes en Instagram y otro tipo de interrupciones en su dispositivo y a la vez está escuchando música. Entonces, ese es el contexto. Pero esta misma aplicación también funciona y se puede utilizar en otros contextos donde, por ejemplo, no hay conexión a Internet y también se está utilizando el dispositivo para hacer otra tarea muy distinta que puede ser leer un documento en un avión. También existen otros contextos muy distintos, por ejemplo, en lo que es el agro,
donde la geolocalización es muy importante y generalmente intentamos levantar datos de geolocalización o obtener esa información geolocalizada, o en otros contextos también bastante distintos, por ejemplo en la parte de la salud, en aplicaciones para hospitales, donde es cada vez más importante todo el uso de sensores e interoperabilidad con otras aplicaciones para que este tipo de aplicaciones tengan sentido. Esta es la forma en que nosotros estamos hoy en día concibiendo el testing para las aplicaciones, y todo esto tiene atrás, digamos, un pilar que es lo que se llama el Context Driven Testing, y hay implementaciones de esto muy concretas, que allí les dejo una, que es lo que se llama el Rapid Software Testing, que nos propone una metodología para aplicarlo y llevarlo adelante en proyectos reales, en proyectos para sus empresas. Todo esto es como hoy en día estamos llevando adelante el testing desde GeneXus Consulting. Lo estamos haciendo con un equipo especializado. Lo hacemos para ayudar a otras organizaciones a definir sus procesos de testing, y también lo hacemos para poder justamente reinventar el testing en las organizaciones, por ejemplo en temas como testing mobile, para lograr aplicaciones de mayor calidad. Para nosotros terminar de entender esto hay dos cosas que son muy importantes. Una es que el testing no es simplemente diseñar y ejecutar pruebas sistemáticamente. El testing implica entender el producto, aprender cómo funciona y poder compararlo con otros productos, y de esta forma vamos a poder agregar mucho más valor como tester, como equipo de testing, vamos a poder agregar mucho más valor al proyecto. Y lo otro que es muy importante es que las emociones importan. Esto quiere decir que el tester tiene que ser capaz de digamos, sentir y vivir justamente cómo es utilizar una aplicación, y de esa forma vamos a poder lograr aplicaciones con mayor experiencia de usuario. En este punto tenemos un impacto con lo que viene hace un tiempo que venimos hablando de lo que es el testing automatizado, donde obviamente las emociones no importan, no las podemos medir directamente. Entonces ahí tenemos que entender bien en qué puntos y de qué forma vamos a aplicarlos. Y bueno, todo esto también lo estamos haciendo hoy en día desde un enfoque un poco más amplio. No solamente hablamos de testing, sino hablamos de otras actividades de aseguramiento de la calidad en el ciclo de desarrollo de software. Entonces es un enfoque más amplio que empezamos antes también a considerar otras actividades que nos permiten llegar a productos de calidad. Y para cerrar un poco esta parte que les contaba de calidad, les pido que piensen el testing hoy en día como lo que sería el rally. A diferencia de la Fórmula 1, acá hay dos personas adentro del auto que son las que tienen que resolver sobre la marcha. El copiloto es el tester. Con sus notas guía al piloto, le da visibilidad de los riesgos del camino y lo anticipan lo que va a venir. No hay, digamos, ningún equipo de rally hoy en día, no hay ningún piloto que pueda correr sin un copiloto. Eso sería una desventaja muy grande frente a los otros equipos con los que están compitiendo. Lo mismo pasa con el testing en los proyectos. Gracias. Buenas. Acá yo, escuchándolos a mis compañeros, me quedó una duda. Está todo bien con la ola de reinvención, pero tenemos que tener cuidado que muchas veces si no prestamos atención en ciertas cosas podemos comprometer toda nuestra organización o ecosistema. Hasta hace un tiempo la seguridad podía ser considerada como usuario de contraseña, control de acceso en la base de datos, pero veamos algunos ejemplos que nos muestran que hoy ya eso no es real. Por ejemplo, en mayo de este año hubo un ransomware muy conocido, muy sonado en varios artículos de prensa, impactó a más de 230.000 equipos en todo el mundo, que se llamó WannaCry. ¿Qué es un ransomware? En pocas palabras, es un malware que lo que hace es cifra tus datos y te pide rescate en bitcoins. ¿Por qué me interesa mostrárselo? Para que veamos un poco el impacto que puede tener en un ecosistema. Se vieron impactadas organizaciones del porte de FedEx, de Estados Unidos, Telefónica de España, los servicios de salud de Gran Bretaña, entre otros. El tema es, ¿esto se podía haber evitado? Sí, fue por una vulnerabilidad que ya había salido el parche hacía como 2 meses. El tema, ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver un ransomware conmigo? Bueno, veamos otro ejemplo. Este ejemplo es de Petya, que es un ransomware que impactó en un país, en Ucrania. Básicamente dejó sin metro, sin aeropuerto, los monitoreos de la central de Chernóbil se tuvieron que hacer manuales, un impacto en el banco. ¿Por qué el impacto fue en su etapa inicial más de 75% en Ucrania? Porque lo que hicieron fue utilizar
un punto débil del ecosistema para atacarlo. Básicamente, el vector de infección fue el sistema de actualización de un software de contabilidad. Ahí ustedes pueden sentir, todos tenemos software de contabilidad. Bueno, básicamente entraron a los servidores, backdorearon la actualización y distribuyeron el malware donde querían. Entonces, ¿cuál es el punto con el que quería marcar? Bueno, tenemos que tener cuidado de no ser o no tener eslabones débiles en nuestra cadena. Lo que nosotros tenemos que buscar es que nuestro ecosistema sea seguro. Bueno, acá puse algunas palabras por algunas cosas que quería reflexionar con ustedes. Primero, todo sistema o toda organización, en realidad todo sistema, tiene una arquitectura, ya sea que esté documentado o no, que haya sido pensada con foco en seguridad o no. Otras palabras que hay ahí, a los ecosistemas están mucho más interconectados, nos conectamos a través de ESB, por la plataforma de gobierno electrónico de AGESIC, por ejemplo acá en Uruguay. Y hay algo que me da miedo, es que con Internet de las cosas cada vez estamos conectados a más cosas y eso aumenta nuestro nivel de exposición. Algo que yo siempre me da miedo es que hasta la cafetera va a terminar interactuando con los sistemas. Entonces, ¿qué podemos hacer o cuál fue nuestra reinvención que nosotros tomamos como consulting hace unos años? Bueno, primero que nada, aplicar un ciclo de desarrollo seguro. Un ciclo de desarrollo seguro es simplemente agregar actividades de seguridad en cada etapa del ciclo de desarrollo. Básicamente la seguridad no la podemos agregar como una cucharadita al final, sino que tenemos que crearla como cualquier atributo de calidad. Para eso lo primero y más importante para mí es la capacitación. Personalmente a mí me pasó que en la facultad yo, capaz que es algún problema con el año en que yo la hice, pero no tenía materias de seguridad o eran opcionales. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tuve que capacitarme por fuera. En consulting lo que buscamos en capacitación es hacer ese mapeo de la seguridad en general, que a veces la pueden ver como algo complicado, a qué tengo que hacer simple en GeneXus. Bueno, pero en la capacitación no solo buscamos eso, buscamos capacitar a todos los niveles. Ustedes tienen que ser los gerentes, saber planificar las tareas, los desarrolladores desarrollar de manera segura y los testers probarlo. Y además tienen que tener cuidado de que pueda haber funcionalidades que vengan del lado de seguridad que también pueden ser disruptivas o ayudarlos a ustedes. En particular, nosotros en su momento hicimos la parte de firma electrónica y eso nos permitió subirnos a la ola de la cédula electrónica que con chip en Uruguay, que cualquier cédula tiene firma electrónica. Ahora estamos investigando otras funcionalidades que vienen del lado de seguridad como blockchain. Bueno, pero luego que ustedes tienen equipo capacitado es que tienen que pensar en la etapa de requerimiento, tener claro los requerimientos de seguridad. Los requerimientos no van a ser solo funcionales, sino que tienen que tener de seguridad. Bueno, en la arquitectura ya hablamos, pero van a tener que hacer revisiones de seguridad en la arquitectura. En la parte de desarrollo van a tener que tener pautas de desarrollo seguro. En la parte de testing no solo van a tener que testear lo funcional, sino van a tener que testear también la funcionalidad de seguridad. Si ustedes dicen tal dato lo puede ver solo tal rol, bueno, no solo tienen que decirlo, sino que tienen que testar que efectivamente sea así. Bueno, y en este contexto, si nosotros construimos la seguridad, es que un testing de penetración es útil para ver que lo que construimos de manera segura quedó seguro en el ambiente de producción. Bueno, pero para enganchar con otro tema, lo que le quería comentar es algo que hemos venido trabajando en este año y que Gerardo Canedo va a dar una charla mañana sobre este tema. Básicamente, nosotros formamos parte, algunos integrantes del grupo de seguridad de OWASP. OWASP es una organización sin fines de lucro que busca mejorar la seguridad en las aplicaciones web y no solo web, mobile también. El proyecto más conocido, icónico, tal vez es el ASBS. El OWASP Top 10, que es el riesgo, los 10 riesgos las 10 vulnerabilidades más conocidas en aplicaciones web. En realidad me mezclé. Son los 10 riesgos de seguridad en aplicaciones web. Perdón los nervios. Lo que les quería presentar ahora es el ASBS, o en realidad comentarlo porque va a profundizar Gerardo. El ASBS, ¿qué es? Es una guía para saber requerimientos de seguridad. Muchas veces ustedes pueden decir, bueno, ¿qué tanta seguridad necesito para mi aplicación? El ASBS presenta columnas que son niveles de seguridad en la aplicación. Como ustedes en su casa por ahí necesitan, depende del barrio o el contexto que está, distintas medidas de seguridad. En su casa pueden poner cerradura, pueden poner rejas, o si están en una embajada probablemente tengan guardias armados todo el tiempo. En sus aplicaciones depende de la criticidad, también van a tener eso. Lo bueno es que la ASBS me dice, según en el sector en el que estoy, por ejemplo, finanzas, médicos, y la criticidad de la aplicación, qué
tipo de medida debería tener. Y lo otro es un listado de requerimientos de seguridad. ¿Para qué me sirven estos requerimientos? Para tener algo medible y auditable. Entonces, desde nuestro punto, lo que tenemos que buscar es tener cuidado en el ecosistema y saber en qué ecosistema estamos, tener capacitación en seguridad, implementar un ciclo de desarrollo seguro y tratar de implementarlo teniendo cosas medibles y auditables. Bueno, los dejo con Karina. Bueno, un poco esto es lo que quisimos contestar para la tercera pregunta, de cómo ser fuertes digitalmente. Esto es lo que nosotros entendemos que hoy importa. Hoy el encuentro nos propone un claim que es Shape Your Future. Y esto tiene que ver con contestar las otras dos preguntas, que es ¿qué experiencias voy a tener como punto de partida y en qué ecosistemas voy a participar? Por ahí hay una cantidad de origamis. Todos esos cuadraditos que ven ahí tienen que ver con origamis. Origamis es el arte de construir cosas con papel, sin tijera y sin pegamento. Entonces, nosotros elegimos como cierre de esta actividad, en las sillas tienen unas hojitas. Si todos se acuerdan, cuando íbamos a la escuela construíamos un sapito. El sapito se hacía más o menos así y uno le decía al compañero, decía un número, entonces movía la cantidad de veces y le decía básicamente qué le iba a pasar en el futuro cuando tuviera ese sapito y le decía las cosas que le iban a pasar. Esto es un gesto que nosotros quisimos poner en las manos de ustedes para que simplemente concienticen que la forma de construir nuestro futuro es contestando estas dos preguntas, pero sabiendo que nuestra base y el papel que tenemos para construirla es la fortaleza digital. Bueno, muchas gracias, señores.